La llamada llegó en un momento crítico de la cirugía. Mis manos estaban firmes dentro de la cavidad craneal de un paciente cuando mi asistente se inclinó cerca de mi oído. Doctor Reynolds, hay una llamada urgente de la Academia Bestridge. Insisten en que no puede esperar. No levanté la vista del delicado procedimiento. Toma un mensaje. El director dice que es sobre su nieto. Ha sido expulsado. Mi bisturí dudó 1 milímetro por encima del tejido cerebral expuesto. Eso es imposible. No tengo un nieto. Ella fue bastante insistente. Dr. Reynolds. Terminé la última incisión antes de responder. Diles que tienen al Dr. Reynolds equivocado. 10 minutos después, mientras estaba cerrando, mi asistente apareció de nuevo a mi lado. Han vuelto a llamar. El director pidió específicamente a la doctora Elisa Reynolds, jefa de neurocirugía en Memorial. Ella dice, su nieto está en su oficina y necesita venir de inmediato. Algo en el tono de mi asistente, una nota de urgencia más allá de la mera entrega del mensaje, me hizo detenerme. ¿Le dio un nombre a este supuesto nieto? Jamie Parker. Ella dijo que querría saberlo. Parker. El apellido me golpeó como un golpe físico. Recuerdos que había cuidadosamente encerrado durante 17 años amenazaban con romper su contención. Parker había sido el apellido de Rachel. Rachel. La chica con la que mi hijo William había estado saliendo antes de su muerte. La chica que había desaparecido después, a quien nunca había podido encontrar a pesar de años de búsqueda. Le entregué mis instrumentos al residente. Cierra por mí. Necesito irme. 30 minutos después, entré en el estacionamiento de visitantes de la Academia Westridge, con el corazón latiendo con un ritmo que no podía controlar. Los edificios de ladrillo y los jardines bien cuidados me recordaron dolorosamente el día en que recorrí este campus por primera vez con William, su entusiasmo de 14 años disipando mis preocupaciones sobre la matrícula. La asistente administrativa me llevó directamente a la oficina del director, sus miradas curiosas sugiriendo que ya era objeto de especulación. La directora Catherine Norwood se levantó cuando entré. Una mujer alta con cabello prematuramente plateado y ojos compasivos que inmediatamente me pusieron en guardia. Dra. Reynolds, gracias por venir tan rápido. Ha habido un error, dije, quedándome cerca de la puerta. No tengo un nieto. Mi hijo murió hace 17 años. Norwood asintió lentamente. Entiendo tu confusión, pero antes de continuar con esta conversación, me gustaría que conocieras a alguien. Ella abrió una puerta lateral que conducía a una pequeña sala de conferencias. Jaime, por favor, pasa. El chico que apareció en la puerta no podía tener más de 13 años. Era delgado con el cabello oscuro y rebelde que caía sobre su frente de una manera tan dolorosamente familiar que me envió un dolor físico por el pecho. Pero eran sus ojos, los ojos de William, mis ojos, los que me hicieron agarrar el marco de la puerta para apoyarme. El mismo sorprendente tono de azul cobalto que había marcado a 3 generaciones de los Reynolds. Por un momento, ninguno de los dos habló. El chico, Jaime, me estudió con una intensidad que parecía ir más allá de sus años, su mirada recorriendo mis scraps quirúrgicos, aún visibles bajo mi blazer puesto apresuradamente, deteniéndose en mi rostro. Te ves exactamente como en tu foto, dijo finalmente, su voz llevando la ligera ruptura de la adolescencia. Me quedé paralizado, la formación médica me abandonó por completo mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. La estructura ósea, la forma de sus hombros, incluso el pequeño hoyuelo en su barbilla. La semejanza era innegable. Este niño llevaba el plano genético de los Reynolds. ¿Quién eres? Finalmente lo logré, mi voz apenas audible. James William Parker se enderezó ligeramente, como si el nombre llevara un peso que aún estaba asumiendo. Mi mamá es Rachel Parker. Mi papá era William Reynolds. La habitación parecía inclinarse bajo mis pies. El director Norwood me guió hacia una silla donde me hundí, sin apartar la vista del rostro del niño. No es posible, dije automáticamente, aunque la evidencia estaba frente a mí en rasgos que primero vi en el espejo, luego en el rostro de mi hijo, y ahora en el de este niño. William murió antes. Tendría 17 años cuando naciste. Casi 18, corrigió Jaime. Mamá tenía 16 años. Las fechas se alineaban con dolorosa precisión. William había muerto 3 semanas después de su 18º cumpleaños. Si Rachel hubiera estado embarazada cuando sucedió, si se hubiera desaparecido después, no por duelo, sino por miedo o vergüenza. ¿Dónde está tu madre? Pregunté, de repente desesperado por ver a la mujer que había desaparecido de mi vida, llevándose aparentemente la única parte viva de mi hijo. La expresión de Jaime se oscureció. Esa es precisamente la cuestión. Ese es un poco el problema. Ha estado desaparecida durante 3 días.
Su novio, Drew, dijo que se fue, pero ella no se iría sin decírmelo. Su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó ligeramente. Por eso me expulsaron. Le di un puñetazo al hijo de Drew cuando dijo que mamá probablemente se había escapado con algún tipo del trabajo. El director Norwood intervino con suavidad. Jaime ha estado quedándose con su hermanastro a pesar del conflicto. La situación es claramente insostenible. Cuando no pudimos contactar a la señorita Parker, Jaime finalmente nos habló de ti. Encontré tu nombre en la caja de mamá, explicó Jaime. El de las cosas de papá. Tu dirección estaba allí y fotos. Su voz se endureció con determinación. Necesito tu ayuda. Mamá está en problemas. Lo sé. Una tormenta de emociones luchaba dentro de mí. Sorpresa, incredulidad, esperanza y una abrumadora sensación de vértigo mientras 17 años de dolor se desplazaban repentinamente bajo mis pies. Miré al chico, a Jaime, tratando de reconciliar su existencia con la realidad cuidadosamente construida que había edificado desde la muerte de William. ¿Tienes pruebas?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Que William era tu padre? El certificado de nacimiento lo menciona, respondió Jaime. Y mamá guardó todo, fotos, cartas, incluso su viejo reloj. Metió la mano en su bolsillo y sacó un reloj de bolsillo de plata ennegrecida que reconocí de inmediato. El abuelo de William se lo había dado en su 16º cumpleaños. ¿Puedo? Extendí mi mano, y Jaime dudó solo brevemente antes de colocar el reloj en mi palma. El peso familiar de ello me lanzó hacia atrás en el tiempo. William mostrándolo con orgullo. William olvidándolo en la encimera de la cocina. William girándolo distraídamente mientras estudiaba. Abrí el estuche con dedos experimentados, sabiendo lo que encontraría dentro. La inscripción decía, el tiempo revela la verdad, y una pequeña foto del padre de William en mí. La foto seguía allí, desvanecida ahora, pero inconfundible. ¿Dónde has estado viviendo?, pregunté, devolviendo el reloj con reticencia. Apartamento en el lado oeste. Mamá trabaja en el Valley Hospital en administración. Su expresión se oscureció. Drew se mudó hace 6 meses. Las cosas cambiaron después de eso. La directora Norwood aclaró su garganta suavemente. La situación en casa de Jaime se ha vuelto preocupante. El novio de la señorita Parker ha sido poco fiable como cuidador durante su ausencia. Es un borracho, dijo Jaime sin rodeos. Y me odia. Pensé en mi condominio vacío con sus superficies impecables y habitaciones silenciosas. Un lugar para dormir, no para vivir. ¿Podría llevar a este chico, a este extraño con los ojos de William, a ese espacio estéril? ¿Tenía alguna opción? ¿Has contactado a la policía sobre tu madre?, pregunté. El rostro de Jaime se cerró. Drew dijo que llamaría, pero no creo que lo haya hecho. Sigue diciendo que volverá cuando se le pase el enfado. La implicación quedó en el aire de que lo que había alejado a Rachel era temporal. Quizás una pelea de amantes, pero el miedo en los ojos de Jaime contaba una historia diferente. Necesito presentar un informe de persona desaparecida, dije. Decisión cristalizándose. Y hasta que localicemos a tu madre, vendrás conmigo. El alivio inundó la expresión de Jaime, rápidamente enmascarado por la indiferencia adolescente. Genial, lo que sea. El director Norwood también parecía aliviado. He preparado los documentos de tutela temporal. Dadas las circunstancias y tu relación con Jaime, parecía la solución más apropiada. 1 hora después, tras firmar formularios y hablar con un consejero escolar, Jaime y yo caminamos hacia mi coche en un incómodo silencio. Toda su vida había sido condensada en una mochila desgastada colgada de un hombro. La naturaleza precaria de sus pertenencias hizo que mi pecho doliera de una manera que no me había permitido sentir en años. ¿Está lejos tu apartamento?, preguntó mientras yo desbloqueaba las puertas. Unos 20 minutos cerca del hospital. Mamá tiene tu dirección de los documentos. La declaración quedó suspendida entre nosotros. ¿Por qué Rachel no había utilizado esa información? ¿Por qué mantenerme separada de mi nieto durante 13 años? Mientras conducíamos, echaba furtivas miradas al perfil de Jaime, catalogando rasgos que resonaban con los de William, tratando de ver a Rachel en él también. La había conocido solo unas pocas veces, una chica tranquila con cabello castaño, que había hecho reír a William de una manera que nunca había escuchado antes. «Tu madre», comencé con cuidado. «¿Alguna vez ha mencionado mi nombre? ¿Por qué nunca se puso en contacto?». Jaime miraba por la ventana, con una expresión inquebrantable. «Ella dijo que eras brillante, pero intimidante, que trabajabas todo el tiempo». Se detuvo. Ella pensó que la culpabas por el accidente. Las palabras golpearon como un puñetazo. El accidente no fue su culpa.
No fue culpa de nadie excepto del conductor borracho que chocó el coche de William. Ella dijo que discutieron. Esa noche, otra oleada de mareos me invadió. William y yo efectivamente habíamos peleado la noche del accidente, una discusión amarga y fea sobre su futuro. Él había salido furioso, conduciendo demasiado rápido por las carreteras mojadas. Siempre había asumido que se dirigía a la casa de un amigo. ¿Acaso iba a casa de Rachel en su lugar? Lo hicimos, admití, pero eso no significa que la culpara. Jaime se volvió para mirarme directamente, su mirada incómodamente penetrante. Dijo que intentó llamarte después para hablarte de mí. Dijo que tu secretaria no la pasaría. Recordé esos primeros meses devastadores después de la muerte de William, como me había refugiado en el trabajo, rechazando la mayoría de las llamadas, delegando todo lo posible a mi asistente. ¿Había intentado Rachel comunicarse conmigo entonces? ¿La habían bloqueado los empleados bien intencionados tratando de protegerme de más dolor? Nunca lo supe, dije honestamente. Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho? El desafío en su voz era pura defensiva adolescente, pero la vulnerabilidad debajo de ella era inconfundible. Antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. La línea de emergencia del hospital. Responde a Traves del Bluetooth del coche. Dr. Reynolds, dijo la enfermera de trauma. Tenemos una víctima de agresión femenina, inconsciente, ingresada hace una hora. Su identificación dice Rachel Parker. Los pasillos del hospital nunca se habían sentido tan largos. Jaime corría medio junto a mí, su mochila rebotando contra su hombro mientras navegábamos por el laberinto familiar del departamento de emergencias. Había recorrido estos pasillos miles de veces como cirujano, siempre aislado por un desapego profesional. Ahora, cada paso resonaba con un temor personal. ¿Va a morir? Jaime preguntó, con la voz quebrada. No lo sé, respondí honestamente. Pero está recibiendo una atención excelente. Las puertas de la sala de trauma se abrieron para mi tarjeta de identificación. La DRA. Samantha Winters, jefa de medicina de emergencia, nos recibió en la entrada, su expresión cambiando de profesional a compasiva al ver a Jaime. Elisa, dijo usando mi nombre de pila, algo inusual en nuestra relación laboral. ¿Conoces a la paciente? Yes, me Tichaby. La relación aún es demasiado nueva y extraña para articular. Este es su hijo, mi nieto. Si Samantha se sorprendió por esta revelación, lo ocultó bien. La señorita Parker ha sufrido un trauma contundente en la cabeza y el torso. La tomografía computarizada muestra un hematoma subdural. Hemos llamado a neurocirugía. Quiero al doctor Lavine, dije de inmediato, nombrando al colega en quien más confiaba. Y quiero acceso completo a su caso. ¿Conoces los protocolos sobre tratar a la familia?, comenzó Samantha. No la estoy tratando. Estoy observando. Mi tono no dejó lugar para la discusión. Asintió bruscamente. Está en trauma 3 preparándose para la cirugía. 2 minutos, luego necesitamos movernos. Jaime se había quedado muy quieto a mi lado, con el rostro pálido. ¿Puedo verla? La parte profesional de mí quería protegerlo de la vista de su madre, rota e inconsciente. La abuela recién descubierta en mí reconoció que él necesitaba la verdad más que protección. Brevemente, estuve de acuerdo. Rachel Parker yacía rodeada de equipo médico, su rostro apenas visible bajo los moretones y una máscara de oxígeno. A los 33 años, todavía se parecía a la adolescente que recordaba. El mismo rostro en forma de corazón ahora se había transformado en las características de una mujer. Su cabello castaño estaba enmarañado con sangre donde no lo habían afeitado para la inminente cirugía. Jaime se acercó a la cama, extendiendo la mano hacia ella con una ternura desgarradora. «Mamá», susurró. «Encontré a su madre». «La mamá de William». «Te dije que nos ayudaría». Me quedé paralizado, viendo a este niño hablar con su madre inconsciente con una certeza tan cruda en mi ayuda, una fe que aún no había ganado. «¿Quién le hizo esto?», pregunté, endureciendo la voz. «Reu», dijo Jaime sin dudar. «Tenía que ser. Estaban peleando por dinero, por mí». Su mandíbula se tensó de una manera tan parecida a William que mi pecho se contrajo. Él dijo, si ella se hubiera deshecho de mí hace años, no estarían tan arruinados ahora. La furia se apoderó de mí, fría, precisa y esclarecedora. Este hombre había hecho daño a una mujer relacionada con mi hijo, había amenazado a un niño de mi sangre. El instinto protector que surgió en mí era primitivo y absoluto. «Es hora de irse», anunció una enfermera, desconectando los monitores para el transporte. Mientras la llevaban a Rachel hacia la sala de operaciones, puse mi mano en el hombro de Jaime. «Está en buenas manos. El doctor Lavine es el mejor neurocirujano en Memorial, aparte de mí». «¿Se acuerda de mí?»,
Preguntó, la pregunta rompiendo su cuidadosa compostura. Si se despierta, cuando se despierte, corregí firmemente. Estaremos justo aquí. Las horas de la cirugía de Rachel se alargaron interminablemente. Conseguí una sala de espera privada normalmente reservada para donantes del hospital, pedí comida que Jaime apenas tocó, y llamé a la policía para reportar el asalto, a mi asistente para despejar mi agenda de la próxima semana, y a seguridad para asegurarme de que Drew no pudiera acceder a Rachel si aparecía. Jaime alternaba entre caminar de un lado a otro y sentarse en un silencio rígido, su cuerpo zumbando con una emoción apenas contenida. Ocasionalmente, sacaba el reloj de bolsillo de William, dándole vueltas en sus manos como si contuviera respuestas. «Háblame de tu madre», dije, rompiendo un largo silencio. Levantó la vista, la desconfianza luchando con la necesidad de hablar. «Trabaja todo el tiempo. 2 trabajos a veces. Es muy inteligente, pero nunca terminó la universidad». Un destello de orgullo cruzó su rostro. Ella puede recordar el nombre de cada paciente en la clínica, incluso los difíciles. ¿Y la escuela? La expulsión. Su expresión se cerró de nuevo. Fue estúpido. Derek, el hijo de Drew, dijo que mamá probablemente estaba emparejada con su jefe, que había estado buscando una forma de salir de estar atrapada conmigo. Sus puños se apretaron. Le rompí la nariz. Comprensible, dije, sorprendiendo a ambos. Inapropiado, pero comprensible. Jaime me observó con renovado interés. ¿No estás enojado por la pelea? No, la violencia no es la respuesta, pero la lealtad es un rasgo de los Reynolds. Vacilé, luego hice la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí. ¿Qué más te ha contado tu madre sobre William? ¿Sobre tu padre? Que era inteligente, divertido, una sombra de una sonrisa, tocaba sus labios, que podía resolver cubos Rubik en menos de 1 minuto y odiaba la mantequilla de maní. ¿Que iba a ser ingeniero? Sus ojos, los ojos de William, se encontraron con los míos. Que me habría amado si lo hubiera sabido. La simple declaración rompió algo dentro de mí que había estado sellado durante 17 años. Por supuesto, William habría amado a este chico. Mi hijo, a pesar de toda su rebeldía adolescente, había poseído una capacidad infinita para amar. Tenía razón en eso, dije suavemente. Te habría adorado. El doctor Lavigne nos encontró poco después de la medianoche, con su gorro quirúrgico aún puesto, el cansancio evidente en las líneas alrededor de sus ojos. Me quedé de pie de inmediato, leyendo su expresión con el ojo entrenado de un colega. «Está estable», dijo, dirigiéndose a ambos. «La cirugía salió bien. Evitamos el hematoma y controlamos la presión intracraneal. Hay una hinchazón significativa, así que la mantendremos sedada por ahora. Jamie dio un paso adelante. ¿Cuándo se despertará? Lavigne me miró antes de responder. Una cortesía profesional. Asentí ligeramente. Comenzaremos a reducir la sedación en 48 a 72 horas, dependiendo de cómo responda la hinchazón. Entonces depende de ella. Él dudó. Hubo mucho trauma, Jaime. Necesitamos estar preparados para una recuperación potencialmente larga. Pero estará bien. La desesperada esperanza en su voz lo hacía sonar más joven de sus 13 años. Los próximos días son críticos, respondió Lavigne honestamente. Pero es joven y, por lo demás, está sana. Eso juega a su favor. Después de que Lavigne se fue, Jaime se desplomó en una silla. La adrenalina que lo había estado sosteniendo finalmente se agotó. Me senté a su lado, inseguro de cómo ofrecer consuelo a este niño que apenas conocía. Deberías descansar un poco, le dije. No permitirán visitantes en la UCI hasta la mañana. No me voy, insistió, con la mandíbula apretada en una obstinada determinación. No estaba sugiriendo que debieras. Mi oficina tiene un sofá, dudé. He dormido en él muchas noches cuando las cirugías se prolongaban. Me estudió con desconfianza, como si buscara engaño. ¿Tú también te quedas? Por supuesto. La respuesta salió automáticamente, sorprendiéndome con su certeza. Hace 24 horas, mi horario habría sido inviable. Paciencia inquebrantable. Ahora, nada parecía más importante que mantener esta frágil conexión. En mi oficina, Jaime se acomodó torpemente en el sofá de cuero mientras yo hacía llamadas, al detective de policía que manejaba el caso de Rachel, a seguridad para asegurar la protección continua, a mi asistente para despejar aún más mi agenda. Con los ojos entrecerrados, Jaime observaba cada uno de mis movimientos, catalogando detalles sobre esta abuela desconocida. Mamá tiene una foto de él en su billetera, dijo de repente. Mi papá allí en algún lago riendo. Cedar Lake al verano antes de que William muriera. Recuerdo dejarlo allí,
advirtiéndole sobre el protector solar, diciéndole que estuviera en casa a las 10. Preocupaciones parentales ordinarias que en ese momento parecían tan significativas. Cedar Lake, confirmé. A tu padre le encantaba estar allí. Dijo que el agua estaba perfecta para nadar. Ni demasiado fría, ni demasiado caliente. Como ricitos de oro, murmuró Jaime, sintiendo que sus párpados se volvían más pesados. Exactamente así. Sonreí, recordando las precisas opiniones de William sobre todo, desde la temperatura del agua hasta la proporción adecuada de chispas de chocolate y galletas. ¿Lo hago? Jaime comenzó y luego se detuvo, luchando contra el sueño. ¿Me parezco a él? La pregunta me atravesó. Lo observé detenidamente por primera vez. La forma de su rostro, la posición de sus hombros, la energía inquieta evidente incluso en el casi sueño. Sí, dije suavemente, notablemente. Asintió, aparentemente satisfecho, y finalmente se rindió al agotamiento. Lo observed dormir. Este niño que llevaba el plano genético de William, que había existido durante 13 años sin mi conocimiento, la tristeza y la maravilla luchaban dentro de mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Mercer. Ubicamos a Drew Sanders, lo estamos llevando para interrogarlo. El testigo lo vio salir del apartamento de la víctima el martes por la noche. Martes, hace 3 días. Rachel había estado desaparecida durante 3 días antes de ser encontrada casi muerta a golpes. ¿Dónde había estado durante ese tiempo? ¿Y por qué no había denunciado Drew su desaparición? Más preguntas inquietantes giraban en mi mente. ¿Por qué Rachel había mantenido la existencia de Jaime en secreto durante 13 años? ¿Qué había pasado en las semanas siguientes a la muerte de William? ¿Había intentado contactarme como creía Jaime? El detective también había enviado a la policía al apartamento de Rachel para asegurar la escena. Habían encontrado signos de lucha y lo que parecían ser manchas de sangre. Un vecino informó haber escuchado discusiones durante las últimas semanas, culminando en una confrontación que sonaba particularmente violenta el martes por la noche. Miré a Jaime, durmiendo inquietamente en el sofá de mi oficina, y me pregunté qué había presenciado en ese apartamento. ¿Qué traumas yacían bajo su cuidadosa compostura? El amanecer llegó con una dura claridad fluorescente. Me dormía intermitentemente en mi silla de escritorio, despertando para revisar a Jaime y escanear las actualizaciones de Rachel en mi computadora. Su condición se mantenía estable, lo mejor que podíamos esperar en esta etapa. Jaime se movió, momentáneamente confundido por el entorno desconocido. El reconocimiento llegó lentamente, seguido inmediatamente por la preocupación. «Mamá», preguntó, incorporándose bruscamente. «¿Estable?» Louis Seger. Sin cambios durante la noche. La están monitoreando de cerca. Asintió, el alivio evidente antes de que una nueva preocupación tomara su lugar. Drew, ¿lo encontraron? Ahora lo están interrogando. Vacilé, sin saber cuánto compartir con un niño, incluso uno tan precocemente maduro como Jaime. Encontraron evidencia en tu apartamento que apoya tu teoría sobre lo que sucedió. Su expresión se endureció. Va a ir a la cárcel, ¿verdad? Por lo que le hizo a ella. La policía está construyendo su caso, dije con cuidado. Pero sí, si la evidencia confirma lo que sospechamos, enfrentará cargos graves. Los hombros de Jaime se relajaron ligeramente. Por primera vez, noté lo delgados que estaban debajo de su sudadera de gran tamaño. Lo delgado que estaba en general. ¿Había inseguridad alimentaria en ese apartamento? Una pregunta más para añadir a mi creciente lista. Tengo hambre, admitió como si escuchara mis pensamientos. Entonces busquemos desayuno, dije, levantándome. Y después de eso, podemos ver a tu madre. La cafetería del hospital zumbaba con la actividad de la mañana temprano. Médicos comenzando turnos, enfermeras terminándolos, familias buscando refugio momentáneo de las vigilias junto a la cama. Jaime devoró 2 platos de huevos y tostadas con la intensidad concentrada de alguien no acostumbrado a las comidas regulares, confirmando mis sospechas sobre la escasez de alimentos en casa. ¿Podemos ver a mamá ahora?, preguntó, vaciando su tercer vaso de jugo de naranja. Te veo. Las horas de visita empiezan a las 8, respondí, mirando mi reloj. 20 minutos más. Jaime asintió, los dedos golpeando inquietos sobre la mesa. ¿Qué pasa si no me reconoce cuando despierte? Su voz se mantuvo firme, pero el miedo ensombreció sus ojos. La pérdida de memoria es posible con una lesión cerebral traumática, reconocí, mi formación médica luchando con mi instinto de ofrecer consuelo. Pero más a menudo se ve afectada la memoria a corto plazo, no las relaciones a largo plazo. La arreglarás, ¿verdad? Si algo está mal, la absoluta confianza en su tono me tomó por sorpresa. Mamá dice, eres el mejor neurocirujano del país.
Ella había dicho eso después de todos estos años, después de lo que sea que nos había mantenido separados. Rachel había hablado de mí con respeto hacia su hijo, el hijo de William. El doctor Lavin está manejando el caso de tu madre, le recordé. No puedo tratar a los miembros de la familia, pero te asegurarás de que reciba la mejor atención. No era una pregunta. Reconocí el rasgo. La inquebrantable convicción de William de que una vez que me comprometía con algo, el éxito era inevitable. ¿Cuántas veces había visto esa misma expresión en el rostro de mi hijo? ¿Cuántas veces no había logrado reconocer sus orígenes en la fe ciega en lugar de la arrogancia? Sí, lo prometí. Absolutamente. En la UCI, Rachel yacía rodeada de equipos que monitoreaban sus funciones vitales. La dura luz fluorescente enfatizaba su palidez, los moretones a lo largo de su mandíbula ahora oscureciéndose a púrpura. Su cabeza estaba parcialmente vendada, el cabello oscuro extendiéndose por la funda blanca de la almohada donde no estaba afeitado. Jaime se acercó con cautela, extendiendo la mano hacia ella. Hola, mamá, susurró. Soy yo. Estoy aquí con me miró de reojo, inseguro. Doctor Reynolds, respondí automáticamente, luego me corregí. Elisa, tu abuela, asintió, volviendo a mirar a Rachel. Capturaron a Drew. Va a ir a la cárcel por lo que te hizo. La convicción en su voz no admitía dudas, sin duda. Y me quedaré con la abuela de papá hasta que estés mejor. Tiene una oficina elegante en el hospital y todo. Me mantuve un poco apartado, dándole espacio mientras monitoreaba los signos vitales de Rachel con una evaluación profesional. Los números eran estables, incluso alentadores. El monitor de presión mostró mejoría durante la noche, la hinchazón ya comenzaba a disminuir. Mi teléfono vibró con un mensaje del detective Mercer. Sanders está bajo custodia. Negó el asalto inicialmente, luego solicitó un abogado cuando se le presentaron las pruebas. La bolsa y el teléfono de Parker fueron recuperados de su coche. Actualizaré a medida que avance el caso. Exhale lentamente. Alivio mezclado con una renovada furia por lo que este hombre había hecho. Jaime no necesitaba conocer los detalles aún. Tampoco necesitaba saber que la prolongada ausencia de Rachel probablemente significaba que había estado tendida herida e inconsciente en algún lugar, tal vez en su propia casa, durante días antes de ser llevada al hospital por un llamador anónimo que luego desapareció. La enfermera de la UCI, la doctora Reynolds, se acercó con una carpeta en la mano. Necesitamos el historial médico de la señorita Parker. Alergias, condiciones preexistentes, medicamentos actuales. Vacilé, dolorosamente consciente de lo poco que sabía sobre esta mujer que había llevado y criado a mi nieto. Jaime podría saber algo de eso. La enfermera miró con desconfianza al joven de 13 años. Normalmente necesitamos un familiar adulto. Soy su única familia, dijo Jaime, levantando la barbilla en desafío. Aparte del doctor Reynolds, y conozco todas las cosas de mamá. Su medicación está en el armario sobre la estufa, un Tenolal para la presión arterial, y algo que empieza con una L para las migrañas. La enfermera se suavizó visiblemente. Eso es útil. Gracias. Posiblemente Leinopril. Jaime asintió con entusiasmo. Sí, eso es. Observé este intercambio con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la responsabilidad de Jaime. Tristeza por haber tenido que asumir preocupaciones tan adultas. ¿Qué tipo de vida habían vivido? Esta madre y su hijo sin apoyo familiar. Hay una caja, dijo Jaime de repente, volviéndose hacia mí. En nuestro apartamento, el que tiene las cosas de papá. Tiene cartas y fotos. Y tragó con dificultad. Quizás también documentos sobre la salud de mamá. Deberíamos conseguirlo. La idea de entrar en su apartamento, una posible escena del crimen, según el detective Mercer, me llenó de inquietud. Pero la caja representaba una conexión tangible con William, con los años que había perdido tanto con él como con Jaime. Hablaré con el detective, prometí. Veré si podemos arreglar para recoger algunas de tus cosas. ¿Sobre qué? Miró a Rachel, bajando la voz. ¿Dónde me quedo mientras mamá está aquí? La pregunta que había estado evitando desde ayer me golpeó con toda su fuerza. Mi condominio tenía una habitación de invitados técnicamente, aunque nunca había alojado a un invitado real. El espacio era estéril, impersonal, como el resto de mis habitaciones, diseñado para la eficiencia en lugar de la comodidad. No es un lugar para un niño. Pero, ¿a dónde más podría ir? El cuidado temporal era impensable. ¿Un hotel Cruises? No. Igualmente inapropiado para un menor sin un adulto, lo que dejó solo una opción. Conmigo, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi lengua. Te quedarás conmigo, por supuesto.
La llave giró en la puerta de mi condominio con un peso desconocido, ya no solo desbloqueando mi santuario privado, sino abriendo el umbral a una responsabilidad que nunca había anticipado. Jaime se quedó detrás de mí, con su mochila agarrada al pecho como una armadura, sus ojos recorriendo el elegante pasillo moderno con su arte abstracto y su frío suelo de mármol. Esto es, comenzó, entrando en la sala de estar con su vista panorámica de la ciudad. Vaya. Vi mi espacio vital a través de sus ojos. Los muebles blancos inmaculados dispuestos por estética en lugar de comodidad. La mesa de café de vidrio libre de huellas dactilares o anillos de agua. Las estanterías organizadas por tema y autor. Hermoso. Astral, Senhabitor. La habitación de invitados es por aquí, dije, llevándolo por el pasillo. La habitación había sido decorada por mi diseñador de interiores en tonos de gris y azul, inofensiva, impersonal y absolutamente inadecuada para un niño de 13 años. Puedes poner tus cosas en la cómoda, le ofrecí mientras Jaime se quedaba de pie torpemente en el centro de la habitación. Recogeremos tu ropa y otras cosas necesarias de tu apartamento cuando el detective Mercer nos dé el visto bueno. Es agradable, dijo educadamente, aunque su expresión sugería lo contrario. Es bonito, dijo educadamente, aunque su expresión sugería lo contrario. Colocó su mochila suavemente sobre la cama, como si temiera perturbar la perfecta disposición de las almohadas. Voy a preparar el almuerzo, dije, retrocediendo a la cocina, donde abrí mi refrigerador y lo encontré vergonzosamente vacío. Medio cartón de leche de almendras, un recipiente de yogur griego y varios condimentos. Rara vez comía en casa, normalmente tomaba comidas en el hospital o pedía a domicilio cuando era necesario. ¿Te gusta la comida tailandesa? Llamé, alcanzando mi teléfono. Jaime apareció en la puerta. Nunca lo he tenido. Otra revelación sobre sus limitadas experiencias. Entonces hoy será tu primera vez. Es uno de mis favoritos. Mientras esperábamos la entrega, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Jaime paseaba por mi sala de estar estudiando las pocas fotografías personales que exhibía, principalmente logros profesionales, graduaciones universitarias, galas hospitalarias. Había exactamente 2 fotos de William. Uno en su graduación de secundaria, el otro una foto espontánea de un viaje de senderismo cuando tenía 15 años, riendo de algo fuera de cámara. ¿Es este él? Jaime preguntó, señalando la foto de la caminata. ¿Mi papá? Asentí, moviéndome a su lado. Sí, tenía 15 años entonces. Fuimos de excursión en las cascadas ese verano. Me parezco a él, dijo Jaime en voz baja, estudiando la imagen con ojos hambrientos. Sí, lo haces, asentí. Especialmente cuando sonríes. Jaime tocó el marco suavemente. No tengo muchas fotos de él. Solo lo que mamá guardó en la caja. ¿La caja? Repetí, recordando su mención anterior. Dijiste que había cartas en él. Él asintió. Y el reloj y las fotos y algunos papeles que mamá dijo que eran importantes. Él dudó. El detective Mercer envió un mensaje mientras hablabas con la enfermera. Ella dijo que podemos ir al apartamento esta tarde con un oficial para recoger nuestras cosas. Mi teléfono sonó con la misma actualización de Mercer. Apartamento liberado para acceso breve a las 2 de la tarde. El oficial Davis te encontrará allí. Recolección de pruebas completa en las áreas principales. Miré mi reloj. Poco después de las 11. Iremos después del almuerzo. Haz una lista de lo que más necesitas. La comida tailandesa llegó y observé con tranquila satisfacción mientras Jaime probaba cautelosamente cada plato. Sus ojos se agrandaban ante la explosión de sabores desconocidos. Esto es increíble, declaró, apilando más pad thai en su plato. A tu padre le encantaba la comida tailandesa, dije, el recuerdo surgiendo inesperadamente. Podía comerse su peso en curry verde. ¿De verdad? Jaime miró hacia arriba con entusiasmo. ¿Qué más le gustaba? La simple pregunta abrió las compuertas. De repente, le estaba contando a Jaime sobre la pasión de William por la astronomía, su terrible voz para cantar, su habilidad para resolver ecuaciones matemáticas complejas en su cabeza, su colección de cómics vintage. Cada revelación fue recibida con atención cautivada, como si Jaime estuviera catalogando mentalmente cada detalle sobre el padre que nunca conoció. A las 2 de la tarde en punto, nos encontramos con el oficial Davis fuera del edificio de apartamentos de Rachel, un complejo en mal estado en un vecindario al que rara vez tenía razón para visitar. La oficial, una joven con ojos amables y una actitud seria, desbloqueó la puerta con una llave de las pruebas. 30 minutos, dijo ella. Solo lo esencial. El dormitorio sigue sellado. El apartamento contaba una historia más elocuente que las palabras. Los muebles desgastados cuidadosamente mantenidos.
Las paredes decoradas con los logros escolares y las obras de arte de Jaime. La cocina, austera pero impecablemente limpia. A pesar de las evidentes limitaciones financieras, Rachel había creado un hogar, algo que yo no había logrado hacer en mi caro condominio. Jaime se movía con eficiencia, recogiendo ropa y libros de texto, su expresión cambiando entre determinación y angustia al encontrar recordatorios de la violencia que había ocurrido aquí. En la sala, una lámpara yacía hecha añicos. En la cocina, una silla estaba volcada. La caja, dijo de repente, dirigiéndose a un pequeño armario cerca de la entrada. Sacó un contenedor de metal desgastado, del tipo que se usa para almacenar documentos, y lo sostuvo como si fuera algo precioso. Esto es, todas las cosas de papá. El oficial Davis lo revisó brevemente para asegurarse de que no contuviera evidencia, luego asintió. Puedes llevarlo. En el coche, Jaime apretaba la caja en su regazo, con los nudillos blancos. Mamá a veces miraba esto cuando pensaba que estaba dormido. Ella lloraría. Me miró. ¿Lo buscaste? Después de que papá murió, la pregunta me atravesó. Sí, admití, pero no de inmediato. Estaba perdido después de la muerte de William. Para cuando empecé a buscarla, ella ya había desaparecido. La culpa familiar resurgió. Contraté investigadores, contacté a su escuela, a sus amigos. Nadie sabía a dónde había ido. Sus padres la enviaron lejos, dijo Jaime a sus tías en Oregón. Eran súper religiosos. Dijeron que había deshonrado a la familia. Su boca se apretó. Están muertos ahora. Que se jodan. Los vehemencias en su voz me sorprendieron. ¿Qué tipo de abuelos habían rechazado a su propia hija y a su nieto no nacido? El mismo tipo que nunca había intentado contactarme, nunca había considerado que la madre de William podría querer saber que su nieto existía. Jaime, dije con cuidado mientras entrábamos en el garaje de mi edificio, quiero que sepas que si hubiera sabido de ti, habría movido cielo y tierra para ser parte de tu vida. Me estudió durante un largo momento, evaluando mi sinceridad con esos ojos tan parecidos a los de Williams. Te creo, dijo finalmente. ¿Podemos abrir la caja ahora? Nos sentamos en la mesa de mi comedor, una superficie de vidrio elegante que nunca había acogido una comida familiar. La caja de metal entre nosotros como una cápsula del tiempo de otra vida. Las manos de Jaime flotaban sobre la tapa, de repente dudoso. Mamá nunca me dejó revisar todo, admitió. Dijo que algunas cosas eran solo para ella. No tenemos que abrirlo, ofrecí, aunque la curiosidad ardía dentro de mí. No, yo quiero hacerlo. Tomó una respiración profunda y levantó la tapa. El contenido estaba cuidadosamente organizado. Fotografías aseguradas en fundas de plástico. Cartas atadas con una cinta descolorida. Un pequeño saco de terciopelo y varios recuerdos. Boletos de cine. Una flor prensada. Un parche de la Academia Westridge del Uniforme de William. En la parte superior había un sobresellado con para Jaime cuando esté listo escrito en una caligrafía fluida. Jaime lo miró fijamente, hipnotizado. Es la letra de mamá. ¿Quieres leerlo ahora? Pregunté con suavidad. Él sacudió la cabeza. Todavía no. Veamos primero las otras cosas. Las fotografías contaban una historia a la que nunca había tenido acceso. William y Rachel en un carnaval. Caras pintadas, riendo a la cámara. William tocando la guitarra en un banco del parque mientras Rachel lo miraba con adoración. Los dos en lo que parecía ser un baile escolar. William en un traje mal ajustado. Rachel radiante con un sencillo vestido azul. Parecían tan jóvenes, tan llenos de posibilidades. Tu papá era todo un músico, dije, trazando la imagen de William con la yema de mi dedo. Autodidacta con la guitarra. Solía volverme loco practicando las mismas progresiones de acordes durante horas. ¿De verdad? Mamá nunca mencionó eso. La expresión de Jaime se iluminó. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Otra conexión. Otra herencia más allá de la genética. Archivé la información. Un regalo de cumpleaños, quizás. La idea de celebrar el cumpleaños de Jaime, de estar presente en futuros hitos, creó un calor inesperado en mi pecho. ¿Qué es esto? Jaime sacó un pequeño cuaderno, con la cubierta desgastada por el uso. El diario de William, tal vez. Nunca lo había visto antes. Jaime lo abrió con cuidado. Es la letra de papá, pero está dirigida a mamá. Pasó las páginas, con los ojos abriéndose más y más. Sus cartas, montones de ellas, fechadas después de conocerse. Se detuvo en una entrada, leyendo en silencio antes de mirar hacia arriba con asombro. Él le escribía todos los días después de conocerse en el campamento de verano, aunque vivían en estados diferentes. Me entregó el diario y leí la entrada fechada el 28 de julio,
Hace 17 años y 3 meses. Rachel, sé que acabamos de despedirnos ayer, pero ya tengo mucho más que contarte. Papá piensa que estoy loco por estar tan obsesionado con una chica que acabo de conocer, pero él no entiende. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. 2 semanas en el campamento no fueron suficientes. Mamá también está rara con eso. Sigue recordándome sobre las solicitudes de universidad y cómo los romances de verano nunca duran. Lo que sea. No lo entienden. No nos entienden. 78 días hasta las vacaciones de Acción de Gracias cuando podré conducir para verte de nuevo. Podría ser para siempre. El desprecio casual de mis preocupaciones por parte de los adolescentes, tan irritante en ese momento, ahora me parecía dolorosamente conmovedor. No lo había entendido. Había visto a Rachel como una distracción durante el crucial último año de William, no como la relación significativa que claramente era. Jaime había pasado a las cartas, desatando el lazo que las unía. Mamá le escribió de vuelta. Mira, la letra de Rachel era ordenada, precisa, sus cartas estaban llenas de sueños adolescentes, minucias diarias y profundas declaraciones de amor. Los leí con una comprensión creciente de lo que William había encontrado en esta chica. Inteligencia, amabilidad, un humor suave que debió equilibrar su intensidad. La cronología surgió a través de su correspondencia, encontrándose en el campamento de verano en junio, manteniendo una relación a larga distancia a través de llamadas y cartas, la visita de William a su ciudad natal en Acción de Gracias, los planes para que ella nos visitara en Navidad. La última carta fechada de William fue escrita 3 días antes de su muerte. Hay algo más aquí, dijo Jaime, extendiendo la mano hacia la bolsa de terciopelo. Lo inclinó y un delicado anillo de plata con una pequeña piedra de zafiro cayó en su palma. Nunca había visto eso antes, dije. Hay una nota. Jaime desdobló un pequeño papel escondido dentro del bolso para Rachel. Una promesa para nuestro futuro, amor, voluntad. Las implicaciones me golpearon con fuerza física. William había comprado un anillo. No un anillo de compromiso. Eran demasiado jóvenes. Sino un anillo de promesa, un compromiso de que su relación continuaría más allá de la separación por la universidad. Él iba a dárselo en Navidad, dijo Jaime, encajando las piezas. Pero luego ocurrió el accidente. Asentí, incapaz de hablar por la tensión en mi garganta. Todos estos años, había caracterizado la relación de William con Rachel como una infatuación adolescente. La evidencia ante nosotros pintaba un cuadro diferente, uno de amor juvenil, ciertamente, pero con una profundidad y seriedad que no había logrado reconocer. Jaime devolvió cuidadosamente el anillo a su bolsa. Hay una cosa más. Sacó un sobresellado del fondo de la caja, dirigido simplemente. Mamá. Mis manos temblaban mientras lo aceptaba. El sobre estaba envejecido. El sello se amarilló con el tiempo. Dentro había una sola hoja de papel doblada con precisión, fechada una semana después del funeral de William. Dr. Reynolds, no me conoce, pero amé a su hijo. Mi nombre es Rachel Parker. Will y yo nos conocimos el verano pasado. Te escribo para contarte algo importante. Estoy embarazada del hijo de William, ya tengo 4 meses. Intenté llamarte varias veces, pero no pude pasar de tu secretaria. Entiendo que estás de luto. Yo también. No espero nada de ti. Mis padres han dejado claro que estoy por mi cuenta. Me están enviando a vivir con mi tía en Oregón hasta que llegue el bebé. Después de eso no sé qué pasará. No estoy seguro de qué pasa después. Will hablaba de ti todo el tiempo. Dijo que eras la persona más inteligente y fuerte que conocía. Estaba tan orgulloso de ser tu hijo. Incluso cuando discutían, pensé que debías saber sobre tu nieto. Si quieres ser parte de nuestras vidas, la dirección de mi tía está abajo. Si no, lo entiendo. Lo siento mucho por tu pérdida. Lo extraño todos los días, Rachel. La carta se difuminó a través de mis lágrimas. Ella había intentado decírmelo. Ella había intentado comunicarse, y yo había estado inalcanzable, encerrado en mi dolor, delegando toda comunicación a la asistencia, instruidos para protegerme de más sufrimiento. Ella lo envió, susurré, pero nunca lo recibí. Ella intentó, confirmó Jaime, con voz pequeña. Ella siempre decía que lo intentaba. Nos sentamos en silencio, el peso de 17 años de malentendidos colgando entre nosotros. La carta, prueba de que Rachel había intentado comunicarse conmigo, que me había querido en la vida de Jaime desde el principio, se sentía simultáneamente como una absolución y una acusación. No me lo había ocultado deliberadamente, pero yo había estado inalcanzable en mi dolor. Mi armadura profesional impenetrable incluso para este mensaje vital. Nunca me dijo que realmente envió una carta, dijo Jaime finalmente. Solo que intentó llamar.
Mi asistente en ese momento, Sandra, estaba muy protectora después de que William murió. Recordé su feroz protección, filtrando llamadas, redirigiendo a los bienintencionados, gestionando mi agenda para que pudiera funcionar a través de la neblina del duelo. Probablemente pensaba que me estaba protegiendo de más dolor. Jaime recorrió el borde de la carta con la yema del dedo. Si lo hubieras recibido, ¿habrías contactado a mamá? Sin dudarlo, dije, con una certeza absoluta. Habría estado en el primer vuelo a Oregón. Me estudió, sopesando la veracidad de mi declaración. ¿Por qué? Ni siquiera la conocías. Ella estaba esperando un hijo de William. Una parte de él sobrevivió. Mi voz se me cortó. Eras un milagro que no sabía que existía. Jaime bajó la cabeza, incómodo con la emoción cruda, pero vi la ligera curvatura de su boca, quizás complacido de ser deseado de manera tan inequívoca. Mi teléfono sonó. El hospital. Respondí de inmediato, con el ritmo cardíaco acelerado. Dr. Reynolds, soy el Dr. Levine. Rachel Parker está mostrando una mayor actividad cerebral. Estamos considerando empezar a descontinuar la sedación mañana por la mañana en lugar de esperar. Un alivio recorrió mi cuerpo. Esa es una excelente noticia. Estaremos allí a primera hora mañana. Después de colgar, le expliqué el desarrollo a Jaime, observando cómo la esperanza iluminaba sus rasgos. ¿Eso significa que se despertará antes? Posiblemente. Su cerebro se está recuperando más rápido de lo esperado. ¿Recordará lo que pasó? ¿Quién se lo hizo? La pregunta llevaba preocupaciones en capas. ¿Recordaría el trauma? ¿Podría ella testificar contra Drew? La memoria en torno a eventos traumáticos puede ser complicada, dije con cuidado. Bueno, tendremos que esperar y ver. Jaime asintió, pero la preocupación permanecía en sus ojos. Comenzó a devolver los objetos a la caja de metal, manejando cada recuerdo con reverencia. Cuando llegó a la carta sin abrir dirigida a él, dudó. Creo que debería esperar, decidió, hasta que mamá esté despierta. Ella debería estar allí cuando lo lea. La madurez de la decisión me sorprendió. ¿Cuántos adolescentes de 13 años mostrarían tal autocontrol, tal consideración? A medida que se acercaba la noche, la incomodidad de los arreglos domésticos se hacía evidente. No tenía rutinas establecidas para los huéspedes, y mucho menos para los adolescentes. ¿Tenía tarea a pesar de haber sido expulsado? ¿Qué solía cenar? ¿Qué hora era una hora adecuada para acostarse? ¿Tienes hambre otra vez? Le pregunté, recordando el apetito que mostró en el almuerzo. Más o menos, admitió. Normalmente preparo la cena para mamá y para mí. Ella trabaja hasta tarde la mayoría de las noches. Otro vistazo a su vida. Jaime asumiendo responsabilidades de adulto demasiado pronto. ¿Qué sueles hacer? Pasta, sándwiches, a veces huevos, se encogió de hombros. Cosas fáciles. Confieso que no soy muy buen cocinero, dije. Pero puedo manejar la pasta. Evalué mi despensa, un desierto culinario de barras de proteína y café. En realidad, primero tendremos que ir de compras. El supermercado fue una expedición novedosa. Normalmente pedía lo esencial para que me lo entregaran o lo ayudaba en el hospital. Jaime navegó por los pasillos con una eficiencia práctica, seleccionando artículos con cuidadosa atención a las etiquetas de precio. Cuando le dije que no se preocupara por el costo, se veía genuinamente confundido, como si el concepto de comprar sin restricciones financieras le fuera ajeno. Compra lo que quieras, le animé. Comidas que te gusten. Se detuvo en el pasillo de los cereales. ¿Puedo llevarme el de chocolate? Mamá dice que es demasiado caro. Por supuesto, la simple solicitud me apretó la garganta. ¿Qué tipo de vida habían vivido? Donde el cereal de chocolate representaba un lujo inalcanzable. En la caja, los ojos de Jaime se abrieron al ver el total, aunque no dijo nada. Más tarde, mientras guardábamos las compras en mi cocina poco utilizada, él preguntó con vacilación. ¿Y has tu condominio realmente caro? Sí, respondí honestamente. He tenido suerte en mi carrera. ¿Y vives aquí completamente solo? La pregunta contenía una genuina perplejidad. Sí. ¿Por qué? La franqueza de la adolescencia. Nunca volví a casarme después de que muriera el padre de William. Mi trabajo se convirtió en mi enfoque. ¿No te sentías solo? La pregunta golpeó con una fuerza inesperada. ¿Había estado solo, o había construido deliberadamente una vida donde la soledad no pudiera penetrar, donde los logros profesionales llenaban el espacio que podría haber ocupado la familia? Creo que elegí no darme cuenta si lo estaba, admití, lo cual no es lo mismo que no estar solo. Jaime absorbió esto, su expresión pensativa mientras organizaba las cajas de cereales en mi gabinete. Mamá se siente sola. Por eso dejó que Drew se mudara,
aunque desde el principio era un idiota. La percepción de la vulnerabilidad de Rachel, expresada con tal claridad objetiva, profundizó mi comprensión emergente de la mujer que había criado a mi nieto. Después de una cena sorprendentemente amena de espaguetis y pan de ajo, vi a Jaime preparar su computadora portátil escolar en la mesa del comedor. «Tengo que terminar este ensayo», explicó. La señora Matthews dijo que puedo enviar las tareas por correo electrónico hasta que se quedó en silencio. La incertidumbre cruzó sus rasgos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Rachel se recuperara. Hasta que la vida normal se reanudara. El futuro se cernía nebuloso ante nosotros, lleno de preguntas sin respuesta. «Eres bienvenido a quedarte aquí el tiempo que sea necesario», dije, abordando la preocupación no expresada. «Y hablaré con el director Norwood sobre tu situación escolar». Asintió, con algo de tensión saliendo de sus hombros. «Gracias por todo». Él dudó. «¿Debería llamarte doctor Reynolds?» O la pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué era yo para él? Legalmente, biológicamente, su abuela, pero seguíamos siendo extraños en muchos aspectos, conectados por la sangre y la pérdida compartida, pero poco más. «Elisa está bien», dije. A menos que prefieras otra cosa». Parecía considerar esto, probando opciones en silencio. «Tal vez, abuela. No de inmediato, pero eventualmente, cuando se sienta menos extraño». La simple solicitud me desarmó por completo. Me gustaría eso, lo logré mucho. La mañana llegó con una esperanza cautelosa cuando Jaime y yo llegamos al hospital poco después de las 7. El doctor Lavine nos encontró fuera de la habitación de Rachel, con una expresión cautelosamente optimista. «Hemos comenzado a reducir la sedación», explicó. «La actividad cerebral sigue aumentando. La presión intracraneal se está normalizando y sus respuestas reflejas son fuertes». «¿Cuándo se despertará?». Jaime hizo la pregunta que había dominado sus pensamientos desde que recibimos la actualización de ayer. «No es un interruptor de encendido y apagado», explicó Lavine con suavidad. «Más bien como una aparición gradual. Podemos ver movimiento, cambios en los patrones de respiración, tal vez alguna respuesta a estímulos antes de que regrese la plena conciencia». Jaime asintió, absorbiendo esto con la misma seria concentración que traía a todas las discusiones médicas. En solo unos pocos días, había adquirido un vocabulario que ningún niño de 13 años debería necesitar. Hematoma subdural, presión intracraneal, escala de coma de Glasgow. «¿Puedo sentarme con ella, hablar con ella?», preguntó. «Absolutamente», respondió Lavine. Muchos pacientes informan más tarde que podían escuchar a sus seres queridos hablándoles, incluso en una sedación profunda. Tu voz podría ayudarla a regresar. En la habitación de Rachel, la mejora era sutil pero significativa. Menos dispositivos de monitoreo, un color más saludable bajo los moretones, el ascenso y descenso regular de su pecho, menos mecánicamente perfecto a medida que su cuerpo reafirmaba sus ritmos naturales. Jaime tomó su posición habitual junto a su cama, hablando en voz baja sobre todo y nada. La comida tailandesa que habíamos comido para el almuerzo ayer, la expedición de compras de supermercado, su progreso en el ensayo escolar. Me hice a un lado, dándoles privacidad mientras vigilaba los signos vitales con ojos experimentados. Mi teléfono vibró con un mensaje del detective Mercer. Sanders acusado de asalto agravado, intento de asesinato. Las pruebas incluyen el testimonio de los vecinos, pruebas físicas, grabaciones de seguridad del apartamento, fianza denegada debido al riesgo de fuga. Un alivio me invadió. Drew permanecería bajo custodia, incapaz de amenazar a Rachel o Jaime nuevamente. Otro mensaje siguió. Necesito una declaración de Jaime cuando sea conveniente. El oficial puede ir a verte. Respondí que organizaríamos una hora después de ver el progreso de Rachel hoy, luego salí para llamar directamente al detective. ¿Ha confesado Sanders? Pregunté sin preámbulos cuando Mercer respondió. No formalmente, pero se ha implicado durante el interrogatorio, respondió ella. Las imágenes de seguridad del complejo de apartamentos lo muestran arrastrando lo que parece ser a una Rachel inconsciente hacia su coche el martes por la noche. Regresó solo 40 minutos después. Creemos que la dejó en algún lugar, asumiendo que no sobreviviría a sus heridas. La crueldad calculada de dejar a Rachel morir sola, de dejar a Jaime preguntándose qué le había pasado a su madre, renovó mi furia. ¿Quién la encontró? ¿Quién la llevó al hospital? Llamada anónima al 911 desde un teléfono desechable. El llamante informó sobre una mujer herida detrás de un almacén abandonado cerca del distrito del Río, pero se negó a identificarse. Un buen samaritano quizás o alguien relacionado con Drew que desarrolló una conciencia. ¿Necesitarás que Rachel testifique?, le pregunté dado su estado médico. La evidencia física es sustancial,
me aseguró Mercer. Es probable que Sanders acepte un acuerdo de culpabilidad una vez que su abogado revise todo lo que tenemos. Pero sí, su testimonio fortalecería el caso si ella puede proporcionarlo. Después de terminar la llamada, regresé y encontré a Jaime sosteniendo la mano de Rachel, con una expresión animada mientras describía algo sobre la escuela. Se detuvo en medio de la frase, los ojos se le abrieron. Sus dedos se movieron, susurró. Sentí que me apretaban la mano. Me moví al lado opuesto de la cama, tomando la otra mano de Rachel. Rachel, ¿nos oyes? Si puedes, intenta apretar mi mano. Pasó un momento, luego otro. Justo cuando la decepción comenzaba a sentarse, lo sentí. La más leve presión contra mis dedos, deliberada en lugar de reflejo. Lo hizo. La voz de Jaime se rompió de emoción. Mama, soy yo, Jamie. Estás en el hospital, pero vas a estar bien. Los párpados de Rachel parpadearon, pero no se abrieron. Su respiración cambió sutilmente, acelerándose. Voy a buscar al doctor Lavine, dije, presionando el botón de llamada. La siguiente hora pasó en un borrón de optimismo cauteloso mientras el personal médico realizaba evaluaciones. Rachel mostró signos crecientes de conciencia, movimiento ocular bajo los párpados cerrados, respuestas intencionadas a los comandos verbales, cambios en los signos vitales cuando Jaime le hablaba. Esto es todo extremadamente alentador, nos dijo Lavine después. A este ritmo, puede que recupere la conciencia en las próximas 24 a 48 horas. Sin embargo, advirtió, recuerden que la recuperación completa de una lesión cerebral traumática es un maratón, no una carrera de velocidad. Probablemente habrá desafíos por delante, físicos, cognitivos, emocionales. Jaime absorbió esto con una madurez notable, pero seguirá siendo mamá, ¿verdad? Ella me conocerá. Basado en sus respuestas a tu voz, creo que sí. Sí. Esa tarde, mientras Rachel continuaba su lento viaje de regreso a la conciencia, Jaime y yo tomamos un descanso en la cafetería del hospital. El oficial que estaba tomando la declaración de Jaime acababa de irse, y el agotamiento emocional se reflejaba en la caída de sus hombros. Lo hiciste bien, le dije, empujando una porción de pastel de chocolate hacia él. El detective Mercer dijo que tu declaración fue muy clara y útil. Solo dije la verdad, dijo, picoteando el pastel sin su entusiasmo habitual. ¿Sobre Drew? ¿Sobre las peleas? ¿Sobre esa noche? Miró hacia arriba de repente. ¿Se asustará mamá cuando despierte? ¿Recordará lo que él le hizo? La pregunta reveló su miedo más profundo, que Rachel pudiera despertar atrapada en el terror de su asalto. Es posible que no recuerde el evento en sí, dije con cuidado. El cerebro a veces se protege de los recuerdos traumáticos, pero ella casi con seguridad recordará a mí y a ti. Esos recuerdos son más profundos, más arraigados. Vacilé, luego añadí, Jamie, no importa qué desafíos surjan en la recuperación de tu madre, los enfrentaremos juntos. No me voy a ir a ningún lado. Por primera vez desde que nos conocimos, extendió su mano hacia la mía a través de la mesa. Una conexión deliberada, una confianza elegida. Cuando mamá hablaba de ti, dijo en voz baja, siempre decía que eras brillante pero intimidante, que probablemente no tendrías tiempo para alguien como ella, para nosotros. Miró hacia abajo, a nuestras manos entrelazadas. Pero ella estaba equivocada, ¿verdad? Sí, dije, con la voz cargada de emoción. Estaba muy equivocada al respecto. Rachel abrió los ojos en una tarde de jueves, el lento ascenso hacia la conciencia culminando en un momento tan ordinario y, sin embargo, tan profundo que se sentía suspendido en el tiempo. Jaime había estado leyendo en voz alta de un libro de texto de ciencias algo sobre el ciclo de vida de las estrellas cuando los dedos de su madre se apretaron alrededor de su Jaime. Susurró, su voz ronca por el desuso. Estaba en la estación de enfermeras revisando sus últimas exploraciones cuando escuché su grito. Para cuando llegué a la habitación, Jaime estaba inclinado sobre el barandal de la cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Rachel levantaba débilmente una mano para tocar su mejilla. «Estás despierta», seguía repitiendo. «Mamá, ¿realmente estás despierta?» Sus ojos, aún desenfocados, se movieron del rostro de Jaime al mío al entrar. Confusión, reconocimiento y algo parecido a la maravilla cruzaron su rostro. «Dr. Reynolds». Su voz apenas era audible. ¿Estás aquí? Sí, dije, moviéndome al lado opuesto de la cama. Estoy aquí. Rachel miró entre nosotros, armando una realidad que antes de su lesión debió parecer imposible. Como Jaime me encontró, expliqué suavemente. Ha estado quedándose conmigo mientras tú has estado en el hospital. Sus ojos se abrieron, llenándose de lágrimas. Intenté decírtelo,
susurró hace años sobre Jaime. Lo intenté. Lo sé, dije, tomando su mano. En contrary to Carta. Lamento mucho no haber estado allí para ustedes dos. El doctor Lavigne llegó con un equipo y nos retiramos para permitirles evaluar la condición de Rachel. La evaluación confirmó lo que su despertar había sugerido, un pronóstico notablemente positivo, aunque con una rehabilitación significativa por delante. Su habla estaba ligeramente arrastrada. Su movilidad del lado derecho estaba algo comprometida, pero su memoria y funciones cognitivas parecían estar en gran medida intactas. ¿Recuerda lo que le sucedió, señorita Parker? La Dra. Lavigne preguntó con suavidad. El miedo destelló en su rostro. Drew, susurró. Luchamos por Jaime, por el dinero. Sus ojos buscaron a su hijo. Dijo cosas terribles. Le dije que se fuera. Luego frunció el ceño, luchando. Entonces nada. Eso es normal, le aseguró Lavigne. Las lagunas de memoria en torno a eventos traumáticos son comunes. Cuando el equipo médico se fue, ofrecí irme también para darles privacidad a madre e hijo en su reunión. Pero la mano de Rachel se extendió hacia la mía. Quédate, dijo ella. Por favor. Durante la siguiente hora, Rachel escuchó mientras Jaime explicaba cómo me había encontrado, cómo descubrió la verdad sobre el pasado, cómo Drew había sido arrestado. Se desvanecía y volvía a enfocarse, la fatiga evidente en sus rasgos, pero sus ojos permanecían fijos en su hijo, en nuestro nieto, como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando Jaime salió a buscar un bocadillo, Rachel se volvió hacia mí. Siempre imaginé este momento, admitió, su voz ahora más fuerte. Volverte a encontrar. Ensayé explicaciones. Disculpas. No hace falta disculparse, dije firmemente. Tenías 16 años, sola en una situación imposible. Debería haber intentado más para contactarte, y debería haber estado disponible. Vacilé, luego añadí, es extraordinario, Rachel. Has hecho un trabajo increíble criándolo. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Es tan parecido a William. No solo en apariencia, sino en la forma en que funciona su mente, esa intensidad cuando está concentrado en algo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también lo veo. ¿Esto será raro? Preguntó de repente, la pregunta directa recordando la manera franca de Jaime. Los tres después de todo. Sin duda, dije, ganándome una risa sorprendida de su parte. Pero lo resolveremos. Las semanas siguientes establecieron una nueva normalidad, tan anormal como podría haber parecido un mes antes. Rachel fue trasladada a una instalación de rehabilitación donde hizo un progreso constante, decidida a recuperar su independencia. Jaime dividía su tiempo entre el hospital, mi condominio y la escuela, donde el director Norwood había organizado su reintegración con ciertas condiciones, incluyendo sesiones regulares de consejería. Mi habitación de invitados se transformó gradualmente de su perfecta esterilidad en un espacio que reflejaba la personalidad de Jaime, con carteles de astronomía en las paredes, libros apilados de manera desordenada en la mesita de noche, una guitarra que había comprado apoyada en la esquina. Modifiqué mi horario quirúrgico para asegurarme de estar en casa para la cena la mayoría de las noches. Un cambio que sorprendió a mis colegas casi tanto como a mí. Una noche, mientras Jaime practicaba acordes en su habitación, yo me senté en mi mesa del comedor revisando los últimos informes médicos de Rachel. Su recuperación seguía superando las expectativas. Aunque el camino por delante seguía siendo largo, la fisioterapia continuaría durante meses. Y aunque sus funciones cognitivas se restauraron en gran medida, persistieron las dificultades ocasionales para encontrar palabras y la fatiga. Mi teléfono sonó. Rachel llamando desde rehabilitación. Necesitamos discutir los arreglos de vivienda, dijo sin preámbulo. Su habla es un poco más lenta de lo normal, pero mejora a diario. Están hablando de darme el alta en 2 semanas, pero nuestro apartamento se detuvo y pude escuchar las preocupaciones no expresadas, los recuerdos de la violencia allí, las realidades financieras, las escaleras que quizás aún no pueda subir. He estado pensando en eso, dije con cuidado. Mi condominio tiene una segunda habitación para invitados. Actualmente es mi oficina en casa, pero podría convertirse. El edificio es accesible. Hay seguridad, y Jaime ya está instalado. El silencio se extendió entre nosotros. Eso es muy generoso, dijo finalmente. Pero no podemos imponer. No es imposición, Rachel. Es familia. La palabra se sentía extraña pero correcta en mi lengua. Al menos considérelo como una solución de transición. Más tarde, cuando estés más fuerte, podemos explorar otras opciones. Otra pausa. Necesito un poco de independencia. No puedo ser un caso de caridad. Por supuesto que no, asentí.
Estableceremos límites claros y expectativas. Pero Rachel, vacilé, luego continué suavemente. Tú y Jaime ya no tienen que hacer todo solos. Eso es lo que significa la familia. Un sonido suave al otro lado, quizás un sollozo reprimido. William siempre decía que eras formidable cuando te habías decidido por algo. Una forma diplomática de decir terco, reconocí. Consider la oferta. Por el bien de Jaime, si no por otra cosa, y por el tuyo, dijo perceptivamente. Has perdido tanto tiempo con él. Con ambos, corregí, 17 años sin conocer a mi nieto, sin conocer a la mujer que amaba a mi hijo. Cuando terminamos la llamada, me senté en el crepúsculo creciente, escuchando la intermitente práctica de guitarra de Jaimes. Las notas melancólicas de una canción que William había tocado una vez llenaron mi condominio, ya no un santuario estéril, sino un hogar que poco a poco cobraba vida. Había días difíciles por delante. La continua recuperación de Rachel, las luchas adolescentes de Jaime, las sombras persistentes de todo lo que habíamos perdido. Pero sentado allí, rodeado de evidencias de la presencia de mi nieto, sentí algo que no había experimentado desde que William murió, la tranquila certeza de pertenecer a alguien y de que alguien me perteneciera a mí. El vacío que me había definido durante 17 años se estaba llenando, no con lo que se había perdido, sino con lo que finalmente se había encontrado. Habían pasado 5 años desde el día en que la llamada de la directora Norwood cambió mi vida irrevocablemente. 5 años desde que entré en su oficina y encontré a Jaime, un asustado adolescente de 13 años con los ojos de William y un mundo de dolor detrás de ellos. Ahora, en una brillante mañana de junio, me encontraba en mi cocina, nuestra cocina, preparando el desayuno mientras los sonidos de la vida llenaban lo que alguna vez había sido un santuario estéril. ¿Alguien ha visto mi gorra? Jaime llamó desde arriba, su voz más profunda ahora a los 18, aunque todavía a veces se le rompía de emoción como hoy. Revisa el armario del pasillo, respondió Rachel desde la sala de estar donde estaba arreglando flores. Creo que lo vi cuando estaba buscando la cámara ayer. Sonreí para mí mismo, maravillado aún de lo natural que habíamos encontrado nuestro ritmo como familia. La transición no había sido perfecta. ¿Cómo podría hacerlo con 3 personas heridas tratando de construir algo nuevo a partir de fragmentos del pasado? Pero habíamos persistido, soportando la difícil recuperación de Rachel, la tumultuosa adolescencia de Jaime y mi propia empinada curva de aprendizaje de cirujana solitaria a abuela presente. Lo encontré. Jaime apareció en la puerta, con el birrete en la mano, su alta figura llenando el espacio que una vez parecía demasiado grande para un niño. A los 18 años, era el reflejo de William. El mismo cabello oscuro y rebelde, la misma intensidad en esos ojos azul cobalto, la misma mente ágil que saltaba entre ideas con una velocidad vertiginosa. Las tortitas están casi listas, dije, dando la vuelta a otra en la creciente pila. La cocina se había convertido en mi alegría inesperada en la jubilación. Sí, la jubilación, un concepto que alguna vez consideré sinónimo de rendición. Hace 2 años, dejé el cargo de jefe de neurocirugía, pasando a roles de enseñanza y mentoría que me permitieron transmitir mis conocimientos mientras mantenía espacio para esta valiosa segunda oportunidad con la familia. Huele increíble, abuela, dijo Jaime, tomando un panqueque directamente del plato. Su uso casual de abuela aún me calentaba el corazón incluso después de todo este tiempo. Se unió Rachel, moviéndose con la ligera asimetría que quedaba de sus lesiones, pero que se había convertido simplemente en parte de su movimiento elegante. A los 38 años, había transformado su propia experiencia de recuperación en una carrera, completando su maestría en terapia ocupacional 2 años antes. Ahora trabajaba con sobrevivientes de trauma. Su historia personal brinda esperanza a aquellos que comienzan sus propios viajes de rehabilitación. Mamá también hizo panqueques el día de mi graduación de la secundaria, dijo Jaime, empapando su pila con jarabe de arce, aunque los de ella eran de mezcla en caja. Oye, protestó Rachel con una risa. Algunos de nosotros estábamos trabajando en 2 empleos y llevándote a la escuela a tiempo. La cocina gourmet no era exactamente una prioridad. La fácil charla entre ellos reflejaba años de lucha y resiliencia compartidas, un vínculo que solo se había fortalecido a través de la adversidad. Me había preocupado al principio que mi presencia pudiera interrumpir su relación, que Rachel pudiera resentir mi llegada tardía a sus vidas. En cambio, habíamos construido algo nuevo juntos poco a poco. No figuras maternas en competencia, sino complementarias, cada una aportando diferentes fortalezas a la vida de Jaime. Hablando del arduo trabajo de tu madre, dije, sirviendo el plato de Rachel. ¿Le has agradecido adecuadamente por la fiesta de graduación que está organizando? La expresión de Jaime se suavizó. Todos los días, dijo simplemente, extendiendo la mano hacia Rachel a través de la mesa.
Por todo. Rachel parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. Guárdalo para la ceremonia. Solo tengo unos cuantos pañuelos. Después del desayuno, mientras Jaime desaparecía arriba para terminar de vestirse, Rachel y yo limpiábamos la cocina en un cómodo silencio. Estos momentos silenciosos de compañerismo doméstico se habían vuelto preciosos para mí. El paso rítmico de los platos, la suave coordinación de los movimientos, la comprensión tácita construida a lo largo de años de cuidado compartido. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo Rachel de repente, pasándome un plato para secar. Ese día en el hospital cuando me desperté y los vi a ambos. No podía imaginar cómo haríamos que esto funcionara, ni yo tampoco, admití. I had spent 17 years building walls around my life. The idea of letting someone cross them, and even less living together as a family. Sin embargo, aquí estamos. Rachel sonrió, las finas líneas alrededor de sus ojos se arrugaron. Un neurocirujano, un adolescente que abandonó la escuela, y un chico al que ambos amamos, de alguna manera haciéndolo funcionar. Exalumno que abandonó, lo corregí. Current occupational therapist with honors. She laughed. Cierto. Todos hemos cambiado, ¿verdad? El timbre interrumpió nuestra reflexión. Amelia llegó para unirse a nosotros para la ceremonia. Mi colega y amiga se había convertido en un pilar de nuestra familia poco convencional. Sus visitas semanales para cenar se convirtieron en celebraciones navideñas, salidas improvisadas los fines de semana y, eventualmente, una llave de repuesto y su propia taza de café designada. ¿Dónde está la graduada?, preguntó, entrando con una enorme bolsa de regalo. Tengo algo para él antes de que comience la locura. Jaime bajó las escaleras de un salto, resplandeciente en su toga y birrete. The blue fabric highlighted his eyes, those Reynolds eyes that had left me speechless 5 years ago. Dr. Cohen, exclamó, abrazándola cálidamente. Jaime había pasado incontables horas en el departamento de neurocirugía pediátrica de Amelia a lo largo de los años, inicialmente visitándome, pero gradualmente desarrollando su propio interés en la medicina. Su mentoría había resultado invaluable mientras él navegaba el proceso de solicitud a la universidad, lo que finalmente le valió una beca completa en mi alma mater. Esto es de parte de todos nosotros en el hospital, dijo Amelia, presentando la bolsa de regalo. Un pequeño detalle para comenzar tu viaje médico. Dentro había un maletín de médico vintage, bellamente restaurado, que contenía un estetoscopio de primera línea, libros de referencia médica y un diario encuadernado en cuero con sus iniciales grabadas. Es increíble, suspiró Jaime, examinando cada artículo con reverencia. Gracias. Mira el bolsillo interior de la bolsa, dirigió Amelia con una sonrisa. Jaime metió la mano y sacó un sobre. Al abrirlo, se quedó paralizado, los ojos se le abrieron de par en par. La matrícula de la escuela de medicina, susurró. Pero ni siquiera he empezado la carrera de grado. El departamento estableció una beca en el nombre de tu abuela cuando se jubiló. Amelia explicó que la junta decidió unánimemente que el primer beneficiario debería ser el hijo de William. Te está esperando cuando estés listo. Jamie me Moreau Abermato. ¿Sabías de esto? I shook my head, equally astonished. Ni una palabra. Your grandmother has saved countless lives, said Amelia. Entrenó a generaciones de neurocirujanos. Esto asegura que su legado continúe a través de ti si ese es el camino que eliges. El momento quedó suspendido, esperando con posibilidad y expectativa. Vi un destello de incertidumbre cruzar el rostro de Jaime. La carga del legado, la presión de seguir los pasos de alguien tan significativo como yo. Cualquier camino que elijas, dije firmemente, colocando mi mano en su hombro. Medicine or music or anything else that calls to you. La elección es tuya, Jamie. Totalmente tuya. La tensión abandonó su cuerpo. Gracias, dijo. Para todos nosotros y para ninguno de nosotros en particular, por todo, por creer que tengo algo que ofrecer. Mientras nos preparábamos para salir hacia la ceremonia, me deslicé hacia mi estudio. Originalmente, el segundo cuarto de invitados se transformó cuando Rachel insistió en quedarse en el dormitorio más pequeño a pesar de mis protestas. Nos has dado tanto, había dicho ella. Mantén tu espacio. From the drawer of my desk, I took out a small velvet box that I had been saving for today. Dentro reposa el reloj de bolsillo que su abuelo le había dado, que Rachel había conservado todos estos años, que Jaime me había mostrado ese primer día en la oficina del director Norwood. Lo había restaurado, su superficie ennegrecida de vuelta a un brillante plateado, su mecanismo limpiado y aceitado para un funcionamiento perfecto. Me uní a los demás en la puerta principal, tomando un momento para absorber el tableau.
Jaime resplandeciente en toga y birrete, Rachel, elegante en un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Amelia revisando la configuración de su cámara. Mi familia se expandió y se reconstituyó a partir de fragmentos que creía irremediablemente perdidos. Una cosa más antes de irnos, dije, presentando la caja a Jaime. Lo abrió lentamente, el reconocimiento apareciendo mientras levantaba el reloj de su nido de terciopelo. La reloj de papá, susurró. Tu padre lo llevó a su graduación, le dije, al igual que su padre antes que él. Me parece apropiado que lo lleves hoy. Jaime pasó el pulgar sobre la inscripción en el interior. El tiempo revela la verdad. Una sonrisa tocó sus labios. Ciertamente lo hace, ¿verdad? La ceremonia en sí pasó en un torbellino de pompa y circunstancia. Me senté entre Rachel y Amelia, con pañuelos listos, mientras Jaime cruzaba el escenario para recibir su diploma. La directora Norwood, aún elegante con su cabello plateado ahora completamente blanco, le estrechó la mano con evidente orgullo. The Problematico of Valedictorian. Una transformación que pocos habían anticipado, excepto aquellos que realmente lo conocían. ¿Recuerdas cuando le dio un puñetazo a ese chico y lo expulsaron? Rachel susurró, apretando mi mano. Y ahora míralo. La mejor expulsión de mi carrera, le susurré, haciéndola reír entre lágrimas. After the ceremony, amidst the chaos of photographs and congratulations, Jamie introduced us to his teachers, his friends, and, most significantly, to Sophie, the girlfriend he had been talking about with increasing frequency. La chica tímida con una mente brillante y una sonrisa suave parecía un complemento perfecto a la intensidad de Jaime, recordándome de manera conmovedora a Rachel a los 16 años, conociendo a William por primera vez. Más tarde, mientras la fiesta de graduación se desvanecía en nuestro condominio, encontré un momento tranquilo a solas en el balcón. La ciudad se extendía abajo, las luces comenzaban a parpadear en el crepúsculo que se acercaba. Pensé en todas las noches que había estado aquí solo, observando el mismo paisaje con un desapego clínico, sin imaginar que algún día enmarcaría celebraciones familiares. Penny, ¿en qué piensas? Rachel se unió a mí, ofreciéndome una copa de vino. Simplemente maravillado, admití lo completamente sorprendente que puede ser la vida. Incluso a mi edad, sonrió, apoyándose en la barandilla. Jaime también ha sido aceptado en el programa de música de la universidad. ¿Sabes? Él aún no ha decidido qué camino tomar. Medicina o música. William faced the same choice, I said, although I didn't handle it very gracefully at the time. Estabas tratando de protegerlo de la lucha, observó Rachel. Ahora lo entiendo mejor, siendo yo mismo padre. Sin embargo, la lucha lo encontró de todos modos, dije suavemente. Y a nosotros, añadió ella. Pero Joy también lo hizo eventualmente. Nos quedamos en un silencio amistoso, observando cómo aparecían las estrellas. Dentro podíamos escuchar a Jaime tocando la guitarra, un talento que descubrió y cultivó durante estos 5 años. Otro eco de William que trajo una alegría agridulce. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Rachel preguntó con vacilación, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos encontrado en ese entonces? Rachel preguntó con vacilación, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos encontrado en ese entonces, si tu asistente hubiera pasado mis llamadas o si mi carta te hubiera llegado? La pregunta me había atormentado durante años, un camino no tomado que podría habernos ahorrado tanto dolor. A menudo, admitía, pero luego recuerdo algo que solía decir mi madre. La vida se desarrolla exactamente como debe, no siempre como deseamos. Rachel consideró esto. Hay sabiduría en eso. Nos encontramos eventualmente, dije. Maybe when we were ready to truly see each other. Mamá, abuela. Jamie appeared at the door, guitar in hand. He estado trabajando en algo que quiero que ambos escuchen. Lo seguimos adentro donde los demás invitados, Amelia, el director Norwood, algunos amigos cercanos, se habían reunido en la sala de estar. Jaime se sentó al borde de la mesa de café, ajustando las cuerdas de su guitarra con dedos experimentados. Esto se llama la llamada que lo cambió todo, dijo, levantando la vista con una sonrisa que iluminó sus rasgos. Se trata de cómo las familias pueden perderse y encontrarse, romperse y recomponerse, y cómo a veces las conexiones más importantes en nuestras vidas comienzan con una simple llamada telefónica. Cuando las primeras notas llenaron la sala, complejas, hermosas, ocasionalmente disonantes, pero en última instancia armoniosas, sentí la presencia de William más intensamente de lo que la había sentido en 20 años. No como un fantasma acechando la periferia de mi vida, sino como un hilo integral en el tapiz que habíamos tejido juntos, abuela, madre e hijo.
La música de Jaime alcanzaba su clímax, sus dedos danzando sobre las cuerdas con talento heredado y habilidad adquirida con esfuerzo. La mano de Rachel encontró la mía, apretando suavemente mientras las lágrimas recorrían silenciosamente nuestros rostros. En ese momento, rodeado por la familia que nunca supe que podría tener, entendí lo que me había eludido durante décadas. El legado no se encuentra en los elogios profesionales o en las innovaciones quirúrgicas, sino en el amor que sobrevive incluso a las pérdidas más profundas y en el valor de responder a llamadas inesperadas que cambian todo.